El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común: el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Gustavo Alcalá y les doy la más cordial bienvenida a su programa Radio Pesadilla. Estamos transmitiendo desde las afueras de la ciudad de Durango y como cada noche los invitamos a que, primero que nada, se mantengan al pendiente de esta transmisión y nos apoyen compartiendo la misma con todos aquellos gustosos de pasar una escalofriante noche. Me encuentro en compañía de mis amigos y saludo del otro lado del estudio a mi querido Carlos. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Gus. Muy buenas noches, les habla Carlos Vargas. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de este programa Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Bienvenidos sean todos. Si nos pueden apoyar compartiendo el stream, se los agradeceríamos muchísimo. De igual manera, ya está fijado el comentario para que ustedes puedan acceder al WhatsApp y nos dejen su anécdota. Con todo gusto lo vamos a recibir, a reproducir o darle la lectura correspondiente. Saludo también por aquí a Ale Gómez, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que ya por ahí se están conectando. Pues nada más comentarles, hoy les tenemos preparado un tema bastante interesante, entonces pues para que vayan ahí compartiendo la transmisión, ¿verdad? Con sus conocidos y a quienes estén ahí por ahí interesados en estos temas. También quiero darle la bienvenida a mi compañero Oscar. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, muchachos? Buenas noches, aquí Oscar Hernández. Un viernesitos más, para pasar una excelente noche, una muy buena velada, contando, platicando y más que nada compartiendo todas estas historias y anécdotas que o nos han pasado a nosotros o nos ha pasado a un familiar, pero que siempre son motivo de alguna forma de disfrute, ¿no? Porque pues a fin de cuentas hacemos esto para disfrutar, ya sea por utilizando un poquito el terror, pero de una forma agradable, ¿no? Y ya tenemos los primeros comentarios, muchachos. Dice Evaristo, buenas noches, Nightmares. Buenas noches, Evaristo, qué bueno que ya andes por acá. Lili Salinas ya también nos está dando las buenas noches. Y Vanessa Telles nos está diciendo, hola, saludos tenebrosos a todos. Igualmente, Vane, un saludote a ti. Y pues vamos arrancando, muchachos. Así es, la verdad es que tenemos esta noche, como cada semana, un programa con un especial que la verdad, al menos para nosotros, es algo que nos emociona bastante porque se trata de un tema en particular que va ligado completamente y de forma muy directa con anécdotas que nos han llegado desde nuestros abuelos, desde nuestros padres y que de alguna manera se han hecho presentes a lo largo de nuestra cultura y a lo largo de nuestra niñez. Mi querido Carlos, ¿de qué se trata el tema de esta noche? Sí, mi querido Gus, mira, esta noche hemos escogido un tema bastante interesante, eh, muy extenso, tan extenso que hemos decidido, perdón, manejarlo en ediciones, en distintos capítulos. Y esta noche lo vamos a dedicar específicamente a nuestro país, que es México.
El tema es criaturas y en esta ocasión nos vamos a estar dedicando a todas aquellas criaturas que se han visto o que son mencionadas en mitos o en leyendas, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana. Cosa bastante interesante porque ya como mencionas, desde nuestros abuelos ya se tienen ciertas creencias de estas criaturas que nos han venido platicando a lo largo de los años. Entonces, si ustedes tienen alguna anécdota relacionada con este tema, la pueden ir mandando al WhatsApp para tenerla a la mano y hacerla de conocimiento aquí a toda la audiencia. De igual forma, recordarles y hacerles las invitaciones a todos ustedes, Nightmares, que ya nos pueden escuchar en Spotify. Búsquenos ahí en la plataforma como Radio Pesadilla y ahí van a estar apareciendo los podcasts que semana con semana vamos a estar grabando aquí en vivo. Así es, y bueno, tenemos un par de comentarios más. Por acá le damos la bienvenida al profesor Marco Evelio, dice por ahí buenas noches, profesor, buenas noches, bienvenido. Y por acá nos comenta también Evaristo, dice, espera, escuché, transmiten desde las afueras de Durango. Es correcto, por ahí nosotros tenemos una pequeña ubicación que utilizamos para realizar esta transmisión. La idea original es reunirnos cada semana para poder transmitir, desconectarnos un poquito de, digamos, el ambiente común para, pues ahora sí que adentrarnos un poquito más en esta sensación del terror, un poquito más alejados. Sin embargo, como se los habíamos comentado en transmisiones pasadas, por el tema de la contingencia y de la pandemia, no estamos todos reunidos en el mismo lugar. Sin embargo, la transmisión se realiza desde este punto y esperamos que en lo futuro próximo y pues ya inmediato, pues podamos estar reunidos transmitiendo desde este lugar. Muy bien, muchachos. Para ir comenzando ahora sí ya con el tema, México es un lugar de mucha cultura, ¿verdad? Es un lugar muy diverso. Tenemos todo tipo de climas, tenemos todo tipo de regiones, todo tipo de importación o de exportación, de culturas, de razas, de lenguajes. Aunque no lo parezca, pues el más común, pues obviamente es el español, ¿no? O mejor conocido ya como un español mexicano, ¿no? Por todos los modismos y regionalismos que tenemos ya, pues muy arraigados en la cultura. Pero también hay una serie de criaturas que también son muy específicas de la región y que muy improbable, no voy a decir que no existan, porque pues al igual que las leyendas, nosotros sabemos que una leyenda, ya sea mexicana o incluso estatal, pues puede ser repetida en otro lado y apropiada como tal, ¿no? Entonces, estas son criaturas que si bien tienen su origen aquí en México, no vamos a asegurar al 100% que estén aquí, porque pues ya saben cómo es esto de la globalización, ¿no? O sea, una criatura que nosotros podemos decir que es mexicana, a lo mejor tiene otro nombre en otras regiones, ¿no? Pero contextualizando, van a ser criaturas, monstruos, por si lo quieren ver de alguna forma, pues que tienen cierto auge en nuestra cultura popular, ¿no? Sí, así es. Algunos de los nombres que vamos a estar mencionando a continuación son al menos los nombres con los que son conocidas pues dichas criaturas, al menos en nuestra región o digamos en nuestros alrededores, es decir, estados colindantes. Sin embargo, a lo largo de la República Mexicana se tienen diversas maneras de referirse a estos mismos seres. Tienen sus variantes en cuanto a nombres y también sus variantes en cuanto a ciertos comportamientos, digamos los más específicos, ¿sí? Sin embargo, pues nosotros estamos tratando de tomar como referencia a las criaturas de manera general. Y pues bueno, nada más hago un paréntesis aquí. Si bien el tema es de criaturas, las anécdotas que estamos ya recibiendo en el WhatsApp, que ya está abierto para que nos hagan llegar sus relatos, no necesariamente tienen que ser sobre criaturas o sobre el tema principal. Pueden ser relatos sobrenaturales o acontecimientos extraños en cualquier índole y de cualquier tipo. Entonces, pues nuevamente dejo ahí abierta la invitación y pues yo creo que con esto damos inicio
pues no sé si quieran comenzar con la primera criatura. Ale. Sí, vamos a ir iniciando el tema. Yo les tengo preparado uno de estos. Esta criatura probablemente la han escuchado mencionar a lo mejor en algún momento, que son los chaneques. Los chaneques son conocidos dentro del ambiente mexicano por bastantes de nosotros, al menos sí escuchar un poco el nombre y a lo mejor no sé si han hablado un poquito al respecto o han escuchado algo al respecto de ellos. Bueno, estas son criaturas que son criaturas pequeñas. De hecho, anteriormente, o bueno, son conocidos como los dueños de la casa, eso es lo que significa su nombre como tal, o los que habitan en lugares peligrosos. Son criaturas que se asocian sobre todo al inframundo, y lo que ellos hacen o a lo que se dedican es cuidar a los animales silvestres, a los montes. De hecho, lo describen como una especie de, digamos, sería el equivalente como a una especie de duende. Puede presentar diferentes aspectos físicamente. Puede parecer como un hombre pequeño o inclusive como una mujer pequeña. Y lo que les comentaba, suelen habitar sobre todo estos ambientes más en bosques, en selvas, en todo este tipo de naturaleza más bien. Sin embargo, algo interesante en ellos es que tienen esta capacidad de asustar a la gente, por supuesto. Uno ve una criatura de este tipo y sí al menos te saca de onda un poquito, ¿no? De tu realidad. Al asustar a la gente, lo que hacen es perder algo que se le llama tonali o tonali, no estoy segura cómo se pronuncia, que es el espíritu que se asocia al día de tu nacimiento. Entonces, una vez que te asustan y pierdes este tonali, lo que hace es que si no se realiza un ritual para recuperarlo, tú puedes morir. Entonces, esto es algo muy interesante de la manera en que ellos trabajan, ¿verdad? Sobre todo es muy popular en el sur de México. También se les conoce como que tienen un aspecto sobre todo de niño y son bastante traviesos, tal cual como los conocemos en el aspecto de los duendecillos, que te esconden cosas, que de repente distraen a los viajantes, todo este tipo de cosas. Entonces, algo bastante interesante. Ahorita que estabas comentando, Ale, a ver, un paréntesis. Jaime Reyes, Jimmy nos dice hola, saludotes Jimmy, qué bueno que andes por aquí. Hablando de los chaneques, me estoy acordando ahorita que comentaste todo esto, Ale, de algo que le pasó a una tía de mi mamá. Ella, pues ellas eran de la comunidad del Salto, ¿verdad? De aquí a más o menos una hora de la capital. Y pues cuando ella estaba niña, le gustaba mucho pasar los veranos en casa de una de sus primas, con la que mejor se llevaba. Esta prima vivía en lo que ahora es pues el Cerro del Calvario, ¿no? Aquí en la capital, ¿no? Aquí donde está el teleférico y o sea, muy céntrico el lugar, ¿no? Pues hay que en aquellos años, antes de ser, pues digamos, un sitio turístico, pues eran más casas, ¿no? Más que otra cosa. Pues eran viviendas todo alrededor. Y ahí vivía su prima. Entonces cuenta que uno de estos veranos, pasando ahí pues los días, ¿no? De vacaciones, se vino a vivir un par de semanas con su prima, con sus tíos. Y pues como era común en aquellos años, o sea, los papás salían a trabajar y dejaban a las niñas encargadas de la casa, ¿no? O sea, ¿qué tenían que hacer? Pues barrer, trapear, hacer la comida, a lo mejor lavar. Pues tareas domésticas, ¿no? Hay que recordar, digo, estoy hablando de los años de 1960, o sea, por lo que era pues muy común. Las niñas lo hacían, digo, no había problema que se quedaran solas en la casa. Cuenta que ellas terminaron de
pues de hacer lo que les tocaba ese día, ¿no? Ya habían dejado la casa bien, eran alrededor de las 12 del día, 1 de la tarde más o menos, y pues habían dejado la comida pues ya cociéndose, ¿no? Habían hecho caldo y pues ya nada más era terminar que se terminara de cocer solo. Sí. Entonces, pues para matar el tiempo decidieron ponerse a jugar a las escondidas. Una buscaba, la otra se escondía. Empezó el juego, todo muy tranquilo. Jugaron un par de rondas. Una ronda buscaba una, luego la que sigue buscaba la otra, etcétera. En uno de esos turnos la casa tenía un patio, no muy grande, pero sí tenía. Y ahí había un árbol con un jardincito. Pequeño el jardín, pero ahí estaba, ¿no? El árbol era el lugar donde pues se ponían a contar, Okay. mientras la otra se escondía. Entonces cuenta la tía de mi mamá que su prima le tocó buscar, entonces se fue al árbol, se puso a contar. La tía se fue a esconder y pues uno de los lugares, ya saben, clásicos para las escondidas es abajo de la cama, ¿no? Ujú. Entonces se fue al cuarto de los tíos, se escondió debajo de la cama mientras escuchaba a su prima contar, ¿no? Total, se escucharon los ruidos clásicos de que ya voy a buscarte y se mete a la casa y empieza a entrar por los cuartos y a buscar closets, etcétera. Mientras la niña estaba escondida debajo de la cama, ve que alguien entra. O sea, se ven las sombras como que de alguien entra al cuarto. Sí. Pensando obviamente que era su prima. Entonces ve por abajo de la cama que se ven unos pies descalzos. Cómo empiezan a caminar. Y se paran exactamente ahí enfrente de ella mientras ella está abajo de la cama. Ve como alguien se agacha y se asoma. Y dice que vio a una especie de duende, o sea, alguien pequeño, digo, a lo mejor no minúsculo, pero sí pues, de un tamaño más pequeño que un humano normal. Iba descalzo y tenía unos ojos muy grandes. Entonces, pues obviamente la niña se asustó, ¿verdad? Gritó, como que este ser también se asustó y salió corriendo del lugar. En cuanto salió de la puerta, entra su prima también corriendo. Pues de qué onda, qué pasó, ¿qué? Le cuenta lo ocurrido al ser que vio. Y pues entre las dos se ponen a buscarlo y no lo vuelven a ver. No se sabe qué pasó, no se sabe qué era. Ahorita que estabas hablando de Chaneque sale, me recordó mucho a la historia porque posiblemente se haya topado con uno. No les hizo nada, o sea, no era un ente malvado, o sea, nunca les hizo daño, no hizo nada, pero pues de que vio a este duendecillo, por llamarlo de alguna forma, lo vio. Ok, muy interesante tu anécdota, Oscar. Carlos, nada más si puedes actualizarnos con los comentarios y te tengo una pequeña pregunta, Ale, pero yo creo que después de los comentarios. Muy bien. Así es, tenemos algunos comentarios, dice Ferre Macías, buenas noches amigos, muy buenas noches Ferre, bienvenido. Y dice Miguel Guevara, hola, buenas noches, desde Ica, Perú, un saludo. Entonces, pues un saludo de parte del equipo de Radio Pesadilla hasta Ica, Perú, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Así es, mi querido Carlos. Y bueno, la pregunta sería, Ale, ¿existe alguna, digamos, eh, serie de características? Porque probablemente algunos de los que están, pues ahorita pendientes de la transmisión y se mantienen ahí, pues a la escucha, pueden tener un poquito de confusión entre tal vez un duende, a lo mejor un pigmeo. Y en este caso, pues lo que es esta criatura que nos cuentas. Entonces, ¿tendrás alguna característica para, o a lo mejor característica clave que pudiera a lo mejor diferenciarlo un poquito de otras criaturas, pues también un poco conocidas? Sí, pues realmente aquí las características son, para empezar, estos lugares donde les comento que se encuentran,
que es más bien estas situaciones de naturaleza, bosques, selvas, manantiales, todo este tipo de lugares. eh, y sobre todo el tipo de acciones que tienen, que es más bien, sobre todo a lo que a nosotros podemos percibir como más bien travesuras, ¿verdad? Este aspecto de niños, sobre todo, que es lo que es muy característico. Eh, y les digo, las travesuras que realizan van desde que pues estar aventando piedras, romper cosas, que se les extravían algunas cosas de repente en casa. Todo este tipo de cosas son muy de ellos. Ok, Carlos, ¿qué opinas? Un dato bastante curioso acerca de los chaneques, bueno, para los que no viven en México y para aquellos que sí, un pequeño recuerdo, fue una telenovela que sacaron aquí en el país con este tema. Sí. Había como protagonista, perdón, un chaneque, y se me hace algo curioso, pues es algo que ha acompañado nuestra cultura, me imagino ya por bastantes años. Y pues bueno, haberlo visto representado de una manera tan agradable, tan amigable, y pues su origen es un poco más travieso, más de hacer algunas cuestiones como esconder objetos, etcétera. Yo en lo personal he tenido también algunos avistamientos, pero lo atribuyo más a duendes. No lo sé, pudo haber sido chaneque, este, pero en una ocasión a mitad de la noche me desperté porque, no sé, algo no me permitía estar tranquilo y me desperté, y en ese momento donde vivía contaba yo con un pequeño mueble a un costado de mi cama, en el cual yo solía dejar mi ropa, que me había retirado esa noche para descansar. Y en esa noche recuerdo muy bien que me desperté porque algo me estaba incomodando, no estaba tranquilo, no estaba cómodo. Giré la cabeza hacia ese pequeño buró y observé una pequeña criatura que estaba intentando, pues, como husmear, como buscar algo dentro de mis ropas, Ah, caray. y al mismo tiempo giraba su cabeza hacia los lados como para ver que nadie lo estuviera observando, ¿no? El miedo me invadió, yo era muy joven, la verdad yo creo que estaba entre los 12 y 14 años, eh, y en cuanto vi eso, volví a bajar la cabeza y decidí permanecer completamente inmóvil y no someterme a que esta criatura pudiera hacerme algo. El miedo, la verdad, me ganó y en cuanto lo vi, regresé a mi posición original recostado. Lo curioso fue que al día siguiente sí desapareció algo de mis ropas. No recuerdo ahorita bien qué, no sé si dinero, no sé si algo más, pero algo sí recuerdo que desapareció en la mañana siguiente de esas ropas. Sí, Tenemos comentarios nada más, de Miguel Guevara. Dice: yo tengo una historia de duendes, ok, si gustas mandarla al WhatsApp que está ahí fijado en un comentario, y dice: es una historia de un lugar del Perú. Muy bien, adelante, Ale. eh, bueno, nada más quería comentarles, realmente el chaneque es un tipo de duende. Eh, los duendes, al parecer, adquieren diferentes nombres según el lugar donde los encuentren. Entonces, en México sería el equivalente a un duende, como lo conocemos. Ujú. Muy bien. Ok. Entonces ahí queda aclarado ese punto. La verdad es que yo creo que muchas personas, o sea, hablando de este tipo de criaturas, yo creo que yo creo que de lo más común, en el sentido de que todos tenemos un familiar al menos que alguna ocasión nos ha platicado de haber visto este tipo de seres, o se le han perdido objetos de maneras bastante extrañas. Nada más para igual agregar algo así de una forma muy breve.
Que por cierto, acá tenemos, nos acaba de llegar por acá, me parece que es un relato de Jazz, entonces ahorita lo comentamos. Y por cierto, bienvenida Jazz, te mandamos un saludo, qué bueno que estás por aquí. Cuando yo era niño, mis papás crecieron, bueno, mi mamá principalmente creció en un rancho. Toda su niñez se la pasó cada verano viajando a cierta, digamos, parte de la sierra, pues a pasar sus vacaciones de verano. Cuando era muy pequeña, le estoy hablando de hace ya de bastantes años. Y ellos tenían la costumbre de visitar una montaña dentro de la cual existía una meseta. Cabe mencionar que el acceso a ese lugar era bastante complicado. No era para nada sencillo poder llegar hasta ese lugar, porque como les comento, estaba muy adentro en la sierra. Y ellos comentaban que en esta pequeña meseta, a la cual pues ellos tenían que subir algunas rocas, estaba repleta de pequeñas casas. Lo que se dice de estas pequeñas casas es que ahí pues habitaban este tipo de seres. Eran asentamientos perdidos totalmente en la naturaleza, muy lejos de los centros o de los pequeños centros, de las comunidades que empezaban a existir en aquellos lugares cerca de aquellos años. Les estoy hablando de los años 50, 60 aproximadamente. Y una peculiaridad que tenían estos espacios es que, bueno, cualquiera podría decir que pues estaban hechos por humanos a manera de maqueta, ¿no? Como lo mencioné al principio. Pero lo raro era que, según lo que cuentan tanto mis tíos como mi mamá, es que estas casas y estas pequeñas, digamos, diminutas construcciones tenían acabados que se notaban, es decir, se veían como pequeñas manos habían formado las paredes, o sea, se veían las marcas de pequeños dedos, muy pequeños dedos, que habían moldeado algunas techumbres, algunos de los muebles y algunas de las vasijas que de hecho se llegaron a encontrar ahí. Lamentablemente, pues en los años 50 era muy complicado que se tuviera acceso a una cámara, era algo prácticamente imposible para el general de la población, pero eso es algo que confirman, digamos, toda esa generación de familiares. La existencia de esa pequeña meseta, la existencia de esas, digamos, pequeñas casas con utensilios dentro que tenían acabados hechos como por personas muy pequeñitas. Y esto es muy sencillo de ver. Simplemente cuando vemos alguna manualidad, pues obviamente tiene acabados hechos por herramientas comunes y corrientes, pero estos tenían pues acabados y sobre todo lo que era como moldeado, que eran como vasijas o este tipo de materiales, pues tenían como marquitas de dedos, ¿no? Entonces es algo bien peculiar que a mí no me tocó verlo, sin embargo, son muchas las personas las que, digamos, dentro de mi familia, pues aseguran la veracidad de este hecho, ¿no? Ojalá hubieran tenido acceso a una cámara para poder verlo en la actualidad. Qué interesante haberlos visto. Porque pues esto no tiene nada de tenebroso, ¿verdad? Sino que es más curiosidad, más asombro, o sea, que algo así puede existir. Sí, claro. Y afortunados aquellas que lograron verlo, ¿verdad? Muy interesante, como ya dije. Y sí, o sea, sí estaría, o sea, sí, como tú bien mencionas, Gus, cuando algo es fabricado por una persona, o sea, se nota. Sí, claro. Y hay acabados, hay detalles que pues, nuestras manos o nuestro tamaño, como bien dices, no logra llegar. Entonces sí es muy interesante y estaría muy padre poder buscar un poquito de evidencia. Vamos a tratar de buscar a ver si podemos encontrar algo para traérselos también a todos ustedes, Nailas. Así es. Y creo que tenemos ya un relato. Se me hace que llegó por Facebook. Nada más, si me pueden confirmar. ¿En el comentario? Sí. Sí, llegó uno de Jazz. Sí, está uno de Jazz, por cierto, un saludo, amor. Voy a darle lectura si quieren. Sí, adelante. Dice, en mi infancia vendían muchos estilos de duendes, incluso los daban con los dulces.
Eran chiquitos, morenitos y sus pelos estaban parados y de colores muy fuertes como rojo, azul, verde, etcétera. Un señor me contó un día que venían en los dulces porque una vez que tenías uno, lo tenías que alimentar con más dulces, si no te hacían travesuras. Yo en lo personal los tiré. Ok. Ok. Me Sí, parece que los que menciona, yo creo que son los famosos trolls, ¿no? Ujú. exacto, eso iba a comentar. Ajá. Es muy común, si los han visto, ¿no? Estos juguetillos de troll, los que tienen los pelos así. Sí. Pero hay otros que casi en cualquier tienda de recuerdos o de orfebrería, siempre están, ¿no? Ahí los venden. Ujú. Y se cree que o hay que comprarlos en pares o hay que cuidarlos como si se tratara de una persona, porque está la creencia de que se pueden mover y si no les gusta el lugar en el que están o los tratan mal o no los cuidan, pueden empezar a cometer, ¿cómo se llama? Travesuras, ¿no? Exacto. Sí, que de alguna forma desquitarse con el dueño porque no le está dando el mejor de los tratos. Efectivamente. Yo en lo Efectivamente. particular sí me atrevo a decirles algo. He ido en algunos de los viajes que he tenido de vacaciones. He visto que en algunas partes, sobre todo del centro y sur del país, tienen muchísima variedad de estas figuras, pero no son de los trolls, digamos, de la cultura pop, sino que son figuras más bien con cierta personalidad y tallados en maderas pues muy particulares. Pero a mí no me terminan por convencer. He estado a punto de comprar alguno, pero tienen algo. No sé si sea su aspecto, no sé si sea la misma energía que tal vez emana a través de estas pequeñas figuras, pero nunca me ha animado. Finalmente como que termino sintiendo cierto rechazo, le soy franco, a las figuras porque me generan temor, eso es la verdad. Pero bueno, yo creo que digo, no quiero decir que estas sean las criaturas directamente, pero tiene todo un montón, un círculo de acontecimientos y de mitos en torno a estas, porque mucha gente que las adquiere, eh, pues empiezan a comentar también, pues que les mueven objetos, que les cambian cosas de lugar, que inclusive las figuras amanecen a los días en posiciones ligeramente distintas. Pero pues bueno, la verdad es que es un mundo de situaciones que yo creo que con la actualidad se van dejando de lado como minimizadas, Ujú. pero sin embargo están ahí. Y yo creo que solamente hace falta de que nos alejemos un poco de la ciudad, un poco del ruido, del montón de gente y tal vez podamos tener contacto con este tipo de seres, ¿no? Muy interesantes, por cierto. Sí, de hecho, como comentas, sí, verlos da un poco genera un poco de inquietud, de curiosidad, pero creo que más que nada inquietud. Muy bien, si gustan pasamos con la siguiente criatura. Sí, claro. Ok, entonces voy a platicar un poquito acerca de la siguiente y creo que esta fue bastante conocida en los años 90 en todo lo que es América Latina. Yo sé que varios tuvimos niñez de los 90 y vamos a poder recordar un poquito el tema porque inclusive llegó a salir muchísimo en las noticias. A esta criatura le llegaron a atribuir algunos ataques hacia granjas, hacia el ganado de muchas personas. Y estamos hablando del chupacabras, ¿sí? Aquella criatura que en realidad, diferente a lo que pudiéramos creer, tuvo su origen en Puerto Rico, ¿verdad? Tal vez uno como mexicano pueda decir que posiblemente era una criatura de acá, y es que así no la presentaban en un principio, pero antes, o sea, en los 90, no teníamos las suficientes herramientas
de comunicación para poder saber qué estaba pasando en otra parte del mundo en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, cosa que ya podemos lograr en este momento, pero en ese tiempo no era posible. Entonces, en lo particular, yo y muchísima gente de este bonito país, pues bueno, creímos que era una criatura de aquí porque se habló de ella por muchísimo tiempo, pero en realidad, e investigando un poco, tuvo su origen en realidad en Puerto Rico. Muy bien, pues esta criatura, eh, mencionando algunas de sus características fisiológicas, pues era más o menos de 1,5 metros. Tenía una cara larga, una tez un poco verdosa, ojos bastante expresivos de color oscuro, colmillos muy grandes, una lengua bastante larga. Y aparte de estas cosas, tenía alas y tenía aletas, ¿sí? Entonces, era una criatura con bastante presencia, con bastante poder físico, ¿sí? Se dice que es un críptido, pues es clasificada como una criatura que posiblemente exista, que aparece en algunos mitos, que aparece en leyendas en distintos países, pero que no se ha podido demostrar 100% su existencia. Llegó a salir en algunas caricaturas a manera de parodia, a manera de algo gracioso, de algo tierno, cuando la realidad era otra, ¿no? Se reportaban a diario, cierto tiempo, desaparición de ganado y otros que aparecían, pero con unas marcas de colmillos en alguna parte de su cuerpo. Algunas personas llegaron a reportar que habían visto a esta criatura, se le colocó este nombre y pues generó terror, generó bastante incertidumbre, generó pánico colectivo. De repente todo el mundo lo había visto, de repente pues llegó a ser bastante famoso. Pues bueno, muchachos, el chupacabras, no sé qué recuerdos tengan ustedes, por ejemplo, de nuestra niñez, cuando se hablaba bastante seguido de esta criatura por ahí en la televisión. Sí, fíjate Carlos que a mí en lo particular fue una situación que le afectó bastante, al menos a mi comunidad. Yo siempre he vivido como que, al menos no tan alejado de la zona del centro de la ciudad, pero a quienes llegaron a acudir o a llegar a visitar alguna vez la casa donde crecí, que era una casa pues ya bastante antigua, pues era una casa en la cual había un patio central y a los lados había pues habitaciones, ¿no? Por esta cuestión, llegó a tanto el temor a esta criatura y a todo lo que se comentaba, que se hizo como una especie como de guardia vecinal, en la cual, o sea, en cualquier momento si se avistaba o si se lograba ver alguna o algún ruido, se escuchaba algún ruido extraño en la calle, o que movieran algún objeto, o que ladraran los perros o algo, pues tenían ahora sí que como que se habían puesto de acuerdo para salir, ahora sí que armados cada uno con lo que podía. El vecino de al lado, que era militar, pues tenía su pistola. El vecino de enfrente, beisbolista, pues tenía su bat. Entonces se vivía, les soy franco, se vivía en un terror que al menos que cuando eres niño, o sea, difícilmente se te olvida. Y me acuerdo ahorita y me causa escalofríos, de tal forma que inclusive mis hermanos, que pues son mayores, dormían con ciertos objetos para defenderse, ahora sí que detrás de la puerta, por si llegaba a escucharse o si llegaba a manifestarse una de estas criaturas. Era bien sabido que se decía que este aparecía en los campos, ¿no? En los campos donde había ganado, cerca de más bien en las afueras de las ciudades, en los más bien, digamos, lugares abiertos. Sin embargo, la psicosis
al menos en la zona donde yo vivía, llegó tan fuerte que ese era el pan de cada día, ¿no? Por ahí sería bien interesante que quienes nos escuchan de otros países o de otros estados de la República nos comentaran qué tan fuerte llegó este tema, o si les tocó vivirlo, y si es así, qué tan fuerte o qué tanto fue el impacto que tuvo como en su vida cotidiana. Les digo, yo les comento en cuanto a mi punto de vista personal. Yo era un niño, no tenía mucha noción de muchas cosas. Sin embargo, recuerdo el terror, y el terror que tenían toda esa comunidad era real, y se mantuvo durante meses. Entonces, pues bueno, jamás tuvimos ningún contacto con ese ser. Sin embargo, sí quedaron muchas preguntas al aire de situaciones en el campo que, pues, en algunas situaciones ya ni siquiera se supieron, o no hubo una explicación lógica para finalmente cerrar esos casos, ¿no? Fíjate, mi querido Gus, que la teoría más aceptada con respecto a esta criatura y a la que se llegó por parte de la ciencia fue que se trataba de algunos coyotes con sarna, por Ok. lo cual les daba un aspecto bastante deteriorado Sí. y la gente pues los confundía con esta otra criatura. Fue una de las teorías más aceptadas hasta el momento con respecto al chupacabras. ¿Y cómo llegó el chupacabras a la cultura popular? O sea, en un corto tiempo, la verdad. Fue muy rápido el cómo se volvió famoso. Eh, Llegando incluso hasta series o películas, ¿no? Por ahí hay un episodio muy famoso de la serie de Expedientes X, X-Files, en donde, o sea, esto fue apenas meses de la noticia de Chupacabras y ya había sacado el episodio donde pues estaban investigando este fenómeno, ¿no? Esta criatura. Sí. Entonces, o sea, a ese nivel llegó la fama y la popularidad del Chupacabras. Yo me acuerdo que incluso televisiones, o más bien programas de televisiones nacionales, empezaron su mini, pues como su mini documental, ¿no? En busca del chupacabras. Incluso lo pasaban en programas como Otro Rollo, ¿no? Que salía ahí el supuesto experto, buscándolo y hablando con pobladores, y te enseñaban a los animales ahí con las mordidas, según esto del chupacabras. Y cómo todo esto fue, pues escalando, ¿no? Unos dicen que fue una cortina de humo, ¿no? Para encubrir, pues no sé, algo que está haciendo el gobierno. Ya ves cómo son estas teorías conspirativas. Sí. Eh, pero pues otros todavía aseguran y afirman que el chupacabra existe, ¿verdad? Y que pues obviamente no nada más es a las cabras, ¿no? Sino que es a los animales en general de lo que supuestamente se alimenta. Ok, pues muy interesante esta criatura. Yo creo que las nuevas generaciones difícilmente le van a tener como, cuando menos, el respeto al tema, en el sentido de que pues no les tocó vivir el temor del día a día de esos años. Sin embargo, pues bueno, ahí queda un antecedente de que allá afuera siguen ocurriendo situaciones, de las cuales pues minimizamos, o simple y sencillamente pues no nos enteramos porque estamos bajo otro contexto totalmente diferente, ¿no? Entonces, Así es. pues bueno, muchísimas gracias, Carlos, por traernos ahora sí que, pues ayudarnos a revivir este terror que vivimos también en la niñez. Sí, Y claro, sí, sí, claro, fue un terror que uno vivió como niño porque eh, pues observabas que en todas partes hablaban al respecto, en televisión y luego, no sé, ciertas técnicas también de los padres para asustarte un poco a que hicieras tus labores, ¿verdad? así es. Muy bien. Tenemos comentario de Jazz que dice, sí, al igual que Gus, fue como un rechazo, temor y por eso las tiré. Se refiere a las figuras de los trolls. Ok, pues bueno, ahí queda la segunda criatura de este especial, de criaturas, pues de México, criaturas
espeluznantes. Y pues yo creo que vamos con una historia que nos hacen llegar. Me parece que la tienes ya preparada, ¿verdad, Ale? Así es. Estaba viendo, es una historia, no sé si sea una especie de fábula o algo por el estilo. Ahorita se las voy a estar compartiendo. Em, Dice, es una historia que ocurre en la serranía del Perú. Había un niño y su madre paseando a sus ovejas en el campo. Entonces la mamá de Juanito le dice que se van a ir a casa a hacer algunas cosas. Entonces Juanito le dice, pero mamá, si viene el zorro, la madre le dice, engáñalo antes de que él lo haga contigo. Mamá, y si viene el puma, grita María 3 veces y yo vendré en tu ayuda. Luego la madre se puso seria y le dice, pero cuídate, hijo de los duendes. Ellos suelen burlarse de la gente. Dicho esto, la madre se retira, dejando solo a Juanito. Al cabo de una hora, llega el zorro y le dice Juanito, tengo hambre. Juanito le dice, señor zorro, si te vendas los ojos, te regalaré una ovejita. El zorro accede y ya una vez vendado, le dice, ya estoy listo, Juanito. Entonces, este le tira una pedrada y así mata al zorro. Después de una hora llega el puma y le dice, Juanito, tengo hambre. Le dice, señor puma, llévese a esta ovejita. El puma se retira diciendo, medio rara tu oveja, porque era el zorro que se murió disfrazado de oveja. Juanito pues celebra su triunfo y escucha una voz que lo felicita y le dice, te felicito. Entonces Juanito dice, ¿quién es? Y entonces escucha una voz. Le dice, espérate un ratito. Y se toma un agua mágica. Entonces, de esa manera, se manifiesta o se hace visible este ser. Se ponen a jugar y Juanito empieza a ganar rubíes, esmeraldas. Y entonces escucha una voz que le dice que era su madre, que le reclama al duende. Entonces le dice que vuelva a tomar su agua mágica, se hace invisible y entonces el duende le dice que jugarán para toda la vida. En un descuido, pues Juanito le quita el agua y se va corriendo hasta con su mamá. Y una vez que llega, ve a su madre y habían pasado muchos años. Ya la mamá era anciana y le dijo, te advertí que no jugaras con los duendes. Oh, Ok. muy interesante esta leyenda de Perú. De Perú, así La es. verdad nunca la había oído, la verdad. Eh, Tiene un poquito la estructura de las leyendas locales del diablo, ¿no? Digo, no sé qué piensan ustedes, o sea, se parece un poquito en el hecho de que, pues digamos, sortea varios obstáculos, pero pues al final le dicen, oye, ten cuidado, ándate con cuidado con esta cosa, y pues ahí termina perdiendo, ¿no? Así es, ¿no? Creo que nos recuerda un poquito de que no hay que tenerles nada, o sea, nada de confianza a, a otro tipo de seres, ¿no? Porque hay consecuencias, porque hay peligros, porque pues es bien sabido, ¿no? Que lo que te llega de una manera muy fácil, bien como dices, lo hemos visto en algunas historias, tanto de el diablo y algunas entidades, que te ofrecen algo de manera fácil, pues nunca va a ser lo mejor y siempre va a haber algún sacrificio de por medio. Pues muy interesante esta historia. Como dice Carlos, jamás hay que confiarnos de nadie en lo absoluto. Y hablando de esto, muchachos, quisiera hacer un paréntesis antes de continuar con algunas de las historias que nos están haciendo llegar y pues con las otras criaturas que preparamos para esta noche. Quiero actualizarlos un poquito, tanto a ustedes como a todos los radioescuchas, porque ya en capítulos pasados se les había platicado, de hecho lo habíamos comentado, algunos sucesos que se dan en la casa donde yo habito. Y
los quiero actualizar porque realmente, pues inclusive hemos presentado algunas evidencias, algunas fotografías de algunas marcas que han aparecido en el suelo y pues un sinfín de situaciones que han ocurrido a lo largo de pues ya casi un año que tengo viviendo aquí. El detalle es el siguiente. Hace un par de semanas, bueno, normalmente el día inicia en la casa alrededor de las 6, 7 de la mañana, que es a la hora que todos pues nos dirigimos a trabajar. Yo por las mañanas trabajo desde la casa, entonces no tengo que salir, sin embargo pues tengo que iniciar desde las 7 de la mañana. Y esto ocurrió un miércoles en la mañana. La rutina del miércoles o de cualquier día entre semana es, todos nos levantamos a primera hora, ahora sí que cada quien agarra su momento para prepararse, para bañarse, mi hermano se va a trabajar, yo permanezco en la casa para hacer mis labores y mis papás pues también se levantan desde temprano porque ellos tienen esa costumbre, aunque no tengan una actividad más que pues a lo mejor desayunar o simplemente pues despertar, no tienen una actividad en particular, pero ellos así acostumbran, ¿no? Y el detalle es este. Los quiero poner un poquito en contexto porque esto se dio de una forma bien inesperada. Cuando yo estoy desayunando por ahí cerca de las 9:30, 10 de la mañana, que es a la hora que hago una pausa, me dice mi mamá, oye, ¿bajaste al baño de visitas? Cabe mencionar que es una casa de 2 pisos. Es una casa de 2 pisos. Inmediatamente después de la entrada principal, del lado derecho hay una pequeña puerta que es como un baño, medio baño le llaman. Ese normalmente se usa para visitas, pero actualmente no nos visita nadie por el tema del COVID. Entonces ese baño lo utiliza únicamente mi mamá. El baño de arriba lo usamos mi hermano, mi papá y yo. A ella no le gusta el baño de la parte de arriba más que para pues, darse un baño porque creo que le parece demasiado grande y le incomoda eso. Bueno, resulta, esto es les digo, este es puro contexto y ahorita les digo qué es lo que sucede. Me dice mi mamá ese día en la mañana, miércoles en la mañana, me dice, oye, ¿entraste a mi baño anoche? Le digo, la verdad es que yo no me levanté anoche, para nada, yo tenía mi puerta cerrada y no la abrí para nada, caí muerto de cansancio. Me dice, ok. Luego se incorpora mi papá a la mesa y le pregunta lo mismo, oye, ¿te levantaste en la madrugada al baño? Y él dice, sí, pero pues al baño de aquí de arriba, no me gusta ir al de abajo, porque, o sea, es que sí queda un poco lejos, no es tan práctico. Entonces dijo, ¿sabes qué? Sí, pero me levanté como a las 12 más o menos, 12:01, gusto, o sea, en este caso yo todavía estaba despierto, de hecho yo lo vi pasar. Entonces no fue en la madrugada, entonces se quedó seria, pero no nos dijo nada. Ya después de algunas horas le mandó un mensaje de WhatsApp, me parece que a mi hermano, y le preguntó exactamente lo mismo, a lo cual pues él le responde, ¿sabes qué? No, pues yo tampoco, no salí para nada del cuarto hasta las 8 de la mañana que desperté para bañarme. Entonces ya que ella confirmó que nadie se levantó, nos dijo, lo platico así porque ahorita me acuerdo y me empieza a dar un poquito de escalofrío. Dice que el martes en la noche, para amanecer el miércoles, ella bajó o se levantó en la madrugada como a las 4:30, 5 de la mañana a usar el baño de abajo, y que cuando llegó las luces estaban encendidas. Son 2 foquitos los que tiene, ¿no? Uno como del pasillo y el otro es el del baño. Y la luz de dentro del baño estaba encendida, pero estaba cerrado. A lo cual pues ella la verdad es que sí se sacó un poquito de onda, pero lo que es un poquito más espeluznante es a lo que voy a continuación. Cuando ella sale del baño, según lo que nos platica, se dirige a la cocina para tomar agua. Ella fuma, entonces seguramente se dirigió a la cocina para encender un cigarrillo. Y dice que cuando ella estaba precisamente en la cocina, empezó a escuchar una voz de una mujer que tarareaba una melodía afuera de la casa.
Cabe mencionar que este baño tiene una pequeña ventana. Bueno, son 3 pequeñas ventanas como verticales, de esas que tienen como abanico para cerrarse, no sé cómo explicarlo. Y dice ella que no pudo identificar si el sonido venía desde el baño o desde la cochera o sea, que da esa ventana, digamos, hacia el baño. Obviamente no eran horas para que alguien estuviera de entrada levantado. Porque en primer lugar, los vecinos que tenemos al lado tienen un sensor, el cual cuando alguien se acerca a cualquiera de las 2 cocheras que están como que pegadas una al lado de la otra, se enciende una lámpara. No, esa lámpara no estaba encendida, quiere decir que no había nadie ahí, pero el sonido permanecía. Y ella se acercó, pero la verdad dice que sí se asustó, le dio temor, y se regresó al cuarto, ¿no? Y ya se fue a dormir y ya no quiso decir nada hasta en la mañana investigar si alguien se le había levantado. Y este canto que ella menciona ya es la segunda vez que por ahí se da, precisamente en ese mismo lugar. Es como si alguien o como si una mujer ya de edad, digamos, avanzada, tarareara una canción como muy alegre. Pero, pues bueno, 4 de la mañana, muchachos, queridos radioescuchas, yo lo considero totalmente fuera de normalidad. Y pues más por el hecho del contexto que viene acompañando todo esto, ¿no? Que es pues ya una situación que tiene más de un año. Ya platicando esa misma mañana, nos dice, ¿sabes qué? Es que realmente sí o sea, se escuchaba como si tarareaban, dice, pero en esta ocasión se escuchaban también como si fuera una especie entre quejido y canto con quejido, y como si alguien tarareara como con mucho dolor. O sea, no lo supo explicar, pero pues bueno, los actualizo hasta el momento. Es, digamos, lo más reciente que ha ocurrido ahí en la casa. Y por ahí a Carlos ya le ha tocado, creo que experimentar algunas cosas. Creo que a Oscar también, si no mal recuerdo. Entonces, pues bueno, los actualizo. Ya les iré avisando qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. Pequeño paréntesis. Ok. Tenemos una pequeña historia que nos manda Evaristo, que nos comenta, más bien. En la casa nos movían de lugar cosas pequeñas o duraban días sin aparecer, y de la nada aparecían en el lugar menos esperado. Dicen que es un duende, más se notaban sus travesuras en el cuarto de mi hermana mayor y rara vez en mi cuarto, pero pues a todos nos ha pasado. Curioso porque cuando le pides por favor que ya te dé algún objeto perdido aparece. Ya tiene mucho que no notamos su presencia. Hay que aclarar un poquito de que Evaristo ya nos ha comentado varias veces, pues que en su casa se presentan ciertos fenómenos. Entonces, sí, no, ya no más que, que nos dejen salir, ¿no? Con esto del COVID. Y sí es una muy buena opción para que nos permita ir a investigar, ¿no? A ver si captamos algo, si vemos algo. Y pues que nos platique de viva voz estas experiencias que ha vivido en ese lugar, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, muchachos? Definitivamente la casa de Evaristo es uno de esos lugares a los que nos gustaría muchísimo ir a investigar, a ver si logramos captar algo. En este momento comienza a llover de nueva cuenta en la ciudad de Durango capital, señores, y continuamos con este lindo programa. No sé si tengamos alguna otra criatura que quieran que analicemos. Yo quiero hablarles un poquito de lo que es, o no sé si han oído ustedes, muchachos, hablar de los alicantes. También se les conoce como Zencuatl, ¿verdad? Y físicamente es una criatura que parece una serpiente. Digamos que es su aproximación más próxima, ¿verdad? Un reptil alargado de hasta 2 metros,
pero este tipo de criaturas generalmente se cree que viven en, pues obviamente en los campos, en los bosques, las selvas, donde hay vegetación, pero son peligrosos. No son venenosos tal cual, pero son muy inteligentes. ¿Cuál es el problema con los alicantes? Son muy inteligentes, pues ya que estos pueden silbar, o eso se cuenta en la leyenda, ¿no? Eh, las vacas, creyendo que son sus amos, bueno, obedecen. Entonces, ¿qué pasa cuando las vacas obedecen? Dejan a sus becerros solos y el alicante se aprovecha para pegarse a las ubres de la vaca y empezar a mamar la leche, dejando al becerro morir de hambre. Lo más creepy de esta criatura no es que se alimente de las vacas, sino que también se puede alimentar de una mujer que acaba de dar a luz un bebé. Eh, Ustedes saben, muchachos, que cuando una mujer dio a luz, pues produce leche para amamantar a su bebé. Entonces, las leyendas cuentan que un alicante puede meterse dentro de la casa de una persona, generalmente de algún campesino o de alguien que viva pues, en los campos o cerca de vegetación. Engaña al bebé y mientras la madre está durmiendo, el alicante eh, empieza a mamar de la mujer y al bebé para que no llore le pone su cola a modo de pezón. Entonces de esa forma la mamá cree que el bebé está tomando leche y el bebé cree que sí está mamando. Entonces, eh, al igual que pasa con los becerros, el alicante mata al bebé de hambre. Es lo que se cuenta en la leyenda. Cuando llega, o si llega a llegar alguna persona, ya sea el marido o la mamá o quien sea, y ve a la criatura, es muy difícil hacer que se despegue porque ya está aferrada. Se cree que no se puede utilizar una escopeta o algún arma porque pues puede dañar a tanto a la persona como al bebé. Entonces es muy común que cuando una mujer da luz a un bebé la pongan en cuarentena y es el mito del el por qué hay que pasar un tiempo encerrada, ¿no? No tanto pues, por las enfermedades o por el trabajo que pueda hacer, sino pues la leyenda cuenta de que hay que encerrarlas para que un alicante no se meta pues en su cama en la noche. Ale, ¿qué opinas de esta criatura? Todo Muy el interesante. por qué hay que Muy pasar un tiempo encerrada, ¿no? perturbadora. La verdad es que no conocía esta historia. Y bueno, yo creo que también se me hace algo bastante curioso cómo siempre se busca, no sé, dar explicación a varias situaciones. Dentro de ellas esta cuarentena que se le da a las mujeres embarazadas. Y bueno, no había escuchado de esta historia que, bueno, sí me imagino ahí la situación, no sé, de cómo se aprovecha de esta situación, ¿verdad? Para poder estar sobreviviendo, eh, dejando tanto ya sea al animal recién nacido o en su caso al bebé, a morir para poder sobrevivir y pues engañando de esta manera, a las mamás. Es bastante interesante, la verdad. Yo creo que esta es una de esas criaturas de las cuales se aprovechan del ser humano para sobrevivir, ¿no? Y no solo del ser humano, sino también de los animales. Son de las criaturas que más hay que tener cuidado. Existen varias en la mitología. Y ahorita, así de manera rápida, se me ocurrieron un par de entes demoníacos que también utilizan al ser humano para propios fines, ¿verdad? Eh,
Muy bien, muy interesante. Tenemos un comentario de Miguel Guevara, dice, ¿me podrían hablar del Mahuel de México? No sé si querrá decir del Nahual. Creo que Por sí, ahí se refiere a los me nahuales. parece que Gus tiene por ahí la información. Ok, sí, sí, de hecho traigo aquí algo de información acerca de esa criatura, pero me gustaría comenzar con otra. Eh, Esta es una criatura que de hecho como tal no es ni mitológica ni tiene ningún tipo de situación, digamos, oscura directamente, pero la menciono porque al menos aquí en México se le tiene en un concepto que es bastante negativo. Se le tiene en un concepto que es totalmente peligroso. Y la verdad es que existen muchísimos mitos alrededor de esto mismo. Y pues bueno, no sé si ustedes lo han escuchado hablar, pero bueno, se trata de las famosas lechuzas. Eh, es un ave nocturna, ¿sí? Que normalmente se encuentra en ciertos climas muy peculiares, por los cuales pues Durango es muy conocido porque puede prever este tipo de climas boscosos en los cuales pues esta ave se puede tanto reproducir como vivir sin ningún tipo de problema por la zona serrana. ¿Y por qué la menciono? Bueno, resulta que estas criaturas, sobre todo en las zonas, ¿cómo se les podría llamar? En las zonas que no son urbanas o en las zonas de las rancherías, de los pueblos y de las afueras, eh, la gente cuando tú le preguntas, oye, ¿has visto una lechuza? Cuando te responden te dicen sí, cuidado, hay que tener cuidado con ellas. Le hemos visto varias veces, pero las hemos ahuyentado con rezos, las hemos ahuyentado con, no sé, con amuletos, las hemos ahuyentado con agua bendita. Entonces hay un sinfín como de situaciones a las que la gente le ha atribuido a estas criaturas y es precisamente lo que les quiero platicar. En muchas culturas se trata de un ave, si de por sí pues son aves muy impresionantes a la vista, emiten un sonido muy particular, muy característico y precisamente pues habitan en las zonas boscosas, pero en muchas culturas se les da un contexto de aves de mala suerte o de mal agüero, o sea, en muchos lugares cuando las ves, pues la gente suele pensar que cosas, digamos, malas van a suceder tanto en su familia como en sus territorios, en sus terrenos, en sus cultivos. eh, pero no solamente eso. Aquí les doy un poquito de lo que la gente dice acerca de estos animales. Es un animal muy bonito, sí, muy exótico, pero también tiene un trasfondo que te hace pensar un poquito. Y es el siguiente. Por ahí mucha gente comenta que estos seres son la mayoría de las veces cuando la ves cerca de tu casa o la ves postrada cerca del lugar donde vives, es porque se trata de una bruja o de un brujo, de una hechicera o de un hechicero. En muchas culturas se dice que este animal no es más que la transformación de una persona con ciertas cualidades y con ciertas, digamos, con cierto poder para poderse reformar y convertirse en un animal de este tipo. Y pues precisamente se dice que al transformarse en este tipo pues de criaturas, les es muy fácil observar a los enemigos o inclusive ir a dejar pues las famosas brujerías, ¿no? No sé si les ha pasado, muchachos, o si han escuchado hablar de gente que dice, oye, ¿sabes qué? En el patio de mi casa apareció una envoltura extraña que tenía ciertos elementos adentro y a partir de ahí pasan cosas extrañas, pero no sé cómo llegó. No hay manera en la que pues a lo mejor este paquete o este envoltorio, esta envoltura haya llegado a mi casa, pero están ahí, o sea, han llegado a suceder este tipo de situaciones. Y bueno, mucho se dice que es por culpa pues de estas criaturas, ¿no? De las lechuzas. Pero investigando un poquito este tema, logré entender también que de hecho existe una especie como de antecedente prehispánico
Miren, en la actualidad, antes de entrar a eso, en la actualidad, en los ranchos principalmente, cuando encuentran una lechuza, la capturan, le cortan las alas o inclusive hasta las han dejado, les han echado gasolina y las prenden en fuego, ¿no? Mucho se dice que cuando han hecho este tipo de situaciones, por ejemplo, hay una anécdota que contaban mis abuelos, bueno, tíos abuelos, en la cual en una ocasión pues una lechuza los estaba persiguiendo, cosa que es un comportamiento totalmente ajeno a este tipo de aves porque a menos que seas un ratón o que seas algo de lo que se alimentan, pues te van a perseguir. A un humano normalmente no ocurren ataques. Pero bueno, ellos comentaban que una lechuza los había perseguido y que pues ellos tenían sus rifles de caza, entonces que cuando le dieron un balazo, finalmente pues la lograron ahuyentar, pero que dejó un rastro de sangre, ¿no? O sea, cayó al suelo y encontraron un rastro de sangre. Y cuenta esa leyenda que cuando siguieron ese rastro de sangre por los pastizales, pues encontraron a una mujer desnuda y tirada, con una herida precisamente en un brazo. Bueno, en un brazo y en un costado, le dieron varios impactos. Ya no se sabe qué le hicieron a la mujer, o si la atraparon, o si le hicieron alguna especie de castigo, ni nada. Sin embargo, pues bueno, existe este contexto detrás de estas aves, ¿no? Y ahora sí, investigando un poquito acerca de por qué o desde dónde se le da como que ese tipo pues de atribuciones tan negativas a este ser, es por lo siguiente. Por allí en la época, bueno, en tiempos prehispánicos, en la cultura maya existía un tecolote que era una especie de una, pues un ave muy parecida, pero este tecolote era muy grande. Tenía un nombre que le llamaban bueno, en maya se le decía el tunculuchu o tunculucu, mejor dicho, es el tunculucu. Este ser era un ser asociado con Xibalbá, que es uno de los dioses que cuidan el inframundo, ¿no? Entonces, este ser era una especie de cartero de la muerte, por decirlo de alguna forma, como para que se entienda de una forma más sencilla. Cuando el Tunculucú aparecía en la posada de alguien o en algún lugar, no era otra cosa más que, pues en este caso, el dios de la muerte, pues ya estaba reclamando a una de las personas que habitaban en ese lugar. Entonces, ese es como que un poquito de la historia que está detrás de esta, pues de esta criatura. Ojo, no es una criatura que por sí sola sea mala ni nada, o sea, es una criatura muy llamativa y nada más. Pero aquí en México, cuando menos aquí en México, se le da un contexto muy arraigado ya de negatividad. Hace poco hubo un caso, no sé si les tocó, muchachos, escucharlo, salió en el periódico, de una comunidad que atrapó en una jaula a una criatura de estas y pues le empezaron a pegar y la maltrataron, y fue muy sonado porque obviamente se trata pues de una especie como de tema como de leyenda, ¿no? Sin embargo, pues les digo, en las rancherías aquí todavía es muy común que le tienen miedo a las lechuzas. La gente reza cuando las escuchan de repente hacer su típico sonido. Y pues bueno, esta es una criatura que les quise compartir precisamente porque al menos en la actualidad, en las afueras de la ciudad, le siguen teniendo miedo y se le siguen teniendo bastante temor. Así es, Gus. Hablando de las lechuzas o de las brujas, mejor dicho, hay dos cosas que quiero compartir respecto a esto. Una, mi cuñado cuenta que su abuela del lado paterno era bruja. Eso decía la familia, eso decía todo el mundo, ¿verdad? Ella vivía en una casa de las rancherías cercanas, ¿no? O sea, entonces para ir a visitarla, pues nada más los domingos por la distancia, ¿no? No estaba muy lejos, pero pues sí se hacía su tiempo en carretera. Entonces, pues la única oportunidad de ir a visitarla, pues era en fin de semana, ¿no? Entonces, él cuenta que había veces, cuando él estaba niño, había veces que iban para visitarla, pero pues a lo mejor no le avisaban, o sea, de eso de que vamos a casa de la abuela,
súbanse al carro y así nos vamos, tal cual, sin avisar, sin nada, o sea, simplemente se arrancaban y se iban para allá, porque pues sabían que siempre, o sea, que siempre estaba en la casa y que siempre iban a estar bien recibidos. Un dato curioso para ellos es que no iban todos los fines de semana, ¿no? O sea, era esporádico, o sea, a lo mejor una vez al mes, a lo mejor 2 veces al mes, un día en sábado, a lo mejor 3 días en domingo, o sea, no había como que una fecha fija para ir. Entonces, cuando se podía, se lanzaban. Lo curioso es que dice que la mayoría de las veces, siempre que llegaban, ya estaba la comida hecha. Eh, la abuela vivía sola. Entonces, cuando ellos llegaban ya había comida hecha para todos. Cosa que, o sea, le extrañaba, o sea, de cómo, o sea, si ni siquiera le avisamos que veníamos, y le preguntaban de, oye abuela, ¿cómo supiste que, o sea, que íbamos a venir? O sea, porque había veces que hasta ya les tenía dulces, ya les tenía comprado o hecho la comida que a uno de ellos les gustaba en particular, etcétera. Y que les contestaba, ¿verdad? No, es que ya yo los vi. Dice, yo los veo cuando vienen, por eso pues me preparo y les hago de comer, ¿verdad? Les digo, o sea, todos alrededor en el pueblo, sus familiares, todos decían que ella era bruja. No había una prueba concisa en el que dijeran, sí, yo la vi haciendo tal hechizo, o yo la vi haciendo esto, yo la vi haciendo otro. Pero también comenta mi cuñado que había veces que cuando salían de la ciudad, veían una lechuza volando. Entonces, pues por ahí se puede asociar, ¿verdad? El conocimiento de que a lo mejor sí era una bruja y ella los esperaba, digamos que en el camino, y de ahí los veía y se lanzaba pues para prepararles, ¿no? Cuenta que la casa de esta señora sí tenía una aura muy, muy lúgubre, no se sentía totalmente sana el lugar, o sea, sí se sentía unas vibras medio raras. Había cuartos que no que jamás les permitieron entrar. Hasta la fecha nunca supo qué había en esos cuartos. Eh, Afuera de la casa había un gran árbol y curiosamente siempre estaba lleno de aves de todo tipo. Entonces, por ahí la afirmación, ¿no?, de que es bruja, además de que hubo una ocasión, que esta sí me la contó mi cuñado, que ese sí le tocó ver, cuando fallece la señora. Estoy diciendo ya de hace muchos años, o sea, digo, hace ya más de, no sé, 30 años, yo creo.